Bienvenidos a una nueva edición de Habla Joven, el espacio comunicativo de las juventudes de Perú Libre. El día de hoy tocaremos algunos temas muy importantes a nivel nacional e internacional. Empezaremos por comentar que el Jurado Nacional de Elecciones dejó afuera de carrera electoral a Álvaro Paz de la Barra con su partido FE y también al actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, y su partido demócrata Verde. Y bueno, también tenemos noticias por el lado internacional. Tenemos la victoria electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez en nuestro país hermano, Colombia. Un patatús le va a dar al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ya que ha apoyado siempre a los candidatos de derecha en América Latina. Recuerden cuando fue las elecciones en Perú y siempre se fue para el lado de Keiko. Y aún así, siempre sus candidatos han sido derrotados por la izquierda y el progresismo. El líder del desaparecido Fredemo es el nuevo o una especie de Keiko, se podría decir, en América Latina. Es un salado derechista de primer nivel. Pero ya, zapatero a su zapato, hay que decirle al señor Mario Vargas Llosa. Sin más que decir, empezaremos con el bloque número 1. Bueno, como ya sabemos, ya hemos tenido entendido, el día de ayer, domingo, han sido las elecciones en nuestro querido Colombia. Con casi 1 millón de votos de diferencia, ha ganado Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia. Una clara muestra de un pueblo y un país que pide cambios, y cambios radicales, y le ha dado la oportunidad, por primera vez en su historia, a la izquierda de que pueda gobernar. Petro ha hecho un llamado al pueblo y a la clase política colombiana. Les ha pedido un pacto de amor, que significa la política del entendimiento y el consenso. Hemos sabido que al fin la voz del pueblo en Colombia se ha respetado y es la que ha ganado, la cual ha elegido a Petro como el nuevo presidente de Colombia. Luis, te extrañaba, bienvenido, hacías falta, no te escuchamos. No te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, bueno, venimos viendo los resultados. Casi 1 millón de votos ha sacado de ventaja el candidato Petro a su contrincante, el empresario y exalcalde de uno de los distritos más populosos de Colombia. Y bueno, pues hoy día tocaremos unos temas importantes que están dentro de la coyuntura nacional. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones dejó fuera de carrera a Álvaro Paz de la Barra, candidato a la alcaldía de Lima, ¿no? Y su partido FE, y también al actual alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, y su partido Demócrata Verde. Ya serían dos partidos que quedan fuera de carrera. Y bueno, poniendo el lado internacional, vamos a comentar la victoria de Petro en Colombia. Y bueno, tienes la palabra, Vania. Y justo estábamos comentando sobre el bloque número 1 que habla sobre que Colombia ganó las elecciones del pueblo, que Petro había ganado. Sabemos que en América Latina la izquierda ha tomado los gobiernos y existe una derecha muy reaccionaria que se ha dedicado a boicotear y a orquestar golpes de Estado como en Bolivia. Los resultados han sido tales como la condena por 10 años a Yanine Áñez tras ser la presidenta interina o un repudiado como Juan Guaidó en Venezuela. Que los barrios y los ciudadanos lo sacan a golpe de los restaurantes. Lo más seguro es que la suerte de sea la cárcel. Hemos tenido, gobiernos en Latinoamérica, y bueno, la mayoría son de derecha, ¿no? La mayoría son de derecha y bueno, también tenemos una derecha muy reaccionaria. Definitivamente lo que necesitamos hoy día es una oxigenación a estos gobiernos nacionales de los hermanos de la patria grande. Y bueno, pues todos estos gobiernos de derecha lo que han hecho en los últimos años se han dedicado a boicotear, se han dedicado a orquestar golpes de Estado, ¿no? Con Venezuela se creó el Grupo de Lima, luego se quería financiar el Grupo de Lima
a través de la OEA, pero Estados Unidos no quiso poner el dinero. Y bueno, y en Bolivia, para poder sacar a Evo Morales del poder, tuvo que haber todavía una matanza, ¿no? O sea, salieron a marchar las masas y Yanín Áñez y el ejército boliviano reprimió duramente, tanto es así que esto trascendió a nivel internacional y bueno, ustedes ya saben cómo ha terminado esto y felizmente pues tenemos hoy día el regreso de las democracias latinoamericanas, sobre todo unas democracias impulsadas por el espíritu de izquierda, ¿no? Vania. Claro que sí. Hemos visto diferentes saludos y que le dan las mejores vibras para el gobierno de Petro desde Chile que hemos encontrado, desde nuestro mismo presidente Castillo le dio las felicitaciones a Petro al decirle que espera que los ideales que haya propuesto se logren cumplir. Eso también es un poquito de llamada de atención para nuestro presidente, que se pueda lograr cumplir lo pactado, lo propuesto antes de que él lo sea. Por ello es importante el llamado de Gustavo Petro a la oposición. El pacto de amor y el entendimiento es lo que necesita América Latina. Ojalá la derecha peruana entendiera las necesidades del país y se dedique a legislar a favor de los más necesitados de nuestro país. Hemos podido ver que Hernández le dijo a Petro que felicitaciones por haber ganado y que espera que pueda hacer un buen gobierno, lo que obviamente no hemos visto en Perú, porque creo que hasta el día de hoy la gente de Keiko y las personas que trabajan para ella siguen impugnando y impugnando de que Castillo ganó porque puso dinero, porque hubo favoritismo, etc. Bueno, porque hasta ahora lo único que han hecho es presentar una vacancia todas las semanas y lograr un 82% de desaprobación. Sí, Luis, tiene mucha razón, Vania. Definitivamente la derecha es una derecha que ha pasado de lo que conocíamos en los años 70 y 80, una derecha de propuesta, tal vez, a una derecha de protesta, ¿no? Únicamente. No es una derecha conservadora que sigue los ideales de los ideólogos de América del Norte, de inclusive someterse a la idea de patria, pro familia, anticomunismo, ¿no? Entonces, con esa derecha no se puede conversar. Y nos parece que Pedro Castillo, presidente de Perú, ha llegado ya al extremo de querer, de alguna manera, hacer entendimientos con un sector del legislativo y un sector de la oposición que mayormente lo único que busca es su salida, ¿no? Es que salga al poder porque lo consideran a todas luces un presidente comunista, ¿no? Entonces, definitivamente esa es la visión de la derecha hoy día en Latinoamérica, es una derecha definitivamente conservadora. Y bueno, y pasemos de esta coyuntura internacional a la nacional, ¿no? Y sobre todo la de Lima, Vania. claro que sí, un abrazo fraterno a nuestros hermanos colombianos y esperemos que lo pactado se pueda cumplir. Bueno, ahora hablando con noticias nacionales. El Jurado Nacional de Elecciones ha dejado fuera de carrera al candidato del partido FE, Álvaro Paz de la Barra, quien tuvo protagonismo mediático tras un escándalo de golpear y tirar al piso a su pareja. ¡Wow! Qué feo, de verdad. Sí, pues ojalá fuese ese el criterio del Jurado Nacional de Elecciones para excluir a los candidatos y si no que nadie del partido FE sería o podrá ser candidato, ¿no? Ya que el Jurado Nacional ha dejado suspendida su candidatura, su participación para este 3 de octubre, es decir, Lima no tendrá candidatos denunciados por agresión, eso esperamos, ¿no? Ojalá eso sea la regla, ¿no? Y no la excepción. Es lo que realmente se busca y lo que se espera de este actual gobierno, que al menos ese requisito se pueda lograr. Bueno, otro quien se ha quedado fuera de las municipales en Lima fue el alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González, conocido por destinar recursos de la municipalidad para la campaña congresal de su esposa con el partido de Acuña. Además de admitir de sus funcionarios, hacen campaña para él. Este candidato, nacido en las filas apristas, bueno, el APRA tampoco ya no me sorprende nada, también fue excluido para el candidato a la Lima por el GNE, ya que observaron la inscripción del Partido Demócrata Verde. Bueno, esperemos que
estos partidos logren trabajar y logren remediar esos problemas internos que están teniendo, porque realmente ya pues tampoco se pase, no sean descarados, en serio. Sin más, creo que ya es momento Sí, de yo pasar. creo que ya hemos hablado bastante y sobre todo de ya candidatos Perchi reconocidos por sus mañas, ¿no? Creo que ya es necesario ya cambiar un poco el tema. Pasemos a la entrevista. Hoy día nos visita, hoy día está con nosotros nuestro amigo César Ames, antropólogo y artista visual, ¿no? Nos va a comentar sus experiencias en el arte y la política. Bien, sí, está teniendo algunas dificultades y bueno, en unos segundos se conectará. Eh, Creo que el tema del arte hoy día en Lima Metropolitana se ha despreciado mucho por las gestiones de Solidaridad Nacional con Lucho Castañeda y bueno, después los posteriores como Muñoz. No se ha visto un verdadero trabajo sobre el tema cultural, el tema artístico. Prácticamente se le ha perseguido a los artistas y hoy día casi no contamos, ¿no?, con una expresión pues netamente orgánica. El artista limeño no tiene verdaderos espacios, ¿no? Más allá del tema de algunos eh, tertulias, algunos espacios de intelectuales, no significa, no representa las masas que se abocan y que necesitan de la expresión humana, de la expresión del alma, de la expresión de generar sus deseos, sus necesidades, sus idealidades a través del arte, ¿no? Entonces creemos de que verdaderamente hay esa necesidad hoy en día, no la está cubriendo. Ojalá el próximo alcalde de Lima Metropolitana sea una persona que sienta en sus venas un poquito, lo mínimo, sobre la expresión artística, ¿no? Tal vez una Lima que siempre ha sido invisibilizada, no están todas las regiones representadas. O sea, me refiero a de que Lima es una tierra de migrantes, ¿no? Más de 8 millones de limeños que ya han llegado en los últimos 40 años, ¿no? Al menos 2 millones de ellos hablan quechua, no son quechua hablantes. Los otros han venido del norte, del centro, del sur del Perú. Y necesitamos pues, una Lima que refleje todas estas corrientes, toda esta vena artística de nuestro país. Claro que sí, tienes toda la razón. Es realmente importante que la juventud hoy en día pueda dedicarse a algo más que salir a fiestas sobre programas basura, sino que pueda ampliar a través de sus horizontes de una manera, tanto en la política o en el arte. Como decían, si eres joven y no estás en política, pues ¿qué estás haciendo aquí? Creo que una noticia muy importante que también se nos pasó en esta ocasión es lo que está pasando actualmente en Ecuador. Las movilizaciones que se están reportando, cómo se ha decretado estado de excepción en 3 provincias debido a las movilizaciones. Y Guillermo Lasso sigue sin dar una respuesta. Guillermo Lasso, que es el actual presidente de Ecuador. Se han encontrado incluso muertos ya en estos enfrentamientos. Las comunidades indígenas ya no saben qué hacer y el gobierno sigue sin escucharlos. Se está viendo paros, movilizaciones, la gente está cansada, los cierran la entrada, están tomando incluso la Panamericana para poder movilizarse, están buscando la manera de que el gobierno pueda escuchar. Y esto está trayendo, como siempre, personas inocentes que están falleciendo, los mismos de las marchas están también. Bueno, realmente Ecuador necesita un cambio, también se vienen las elecciones y esperemos que todo sea para mejor. Luis. Sí, tienes razón. Bueno, esta situación de Ecuador se produce porque hay una represión a las comunidades indígenas que han salido a reclamar sus derechos y definitivamente lo que ha dejado el gobierno de la Revolución Ciudadana es al menos un bloque de organizaciones sociales fortalecidas, ¿no?, comprometidas con el Estado, el gobierno y la sociedad en pos de cambiar las cosas, ¿no? La suerte de los ecuatorianos en los últimos
30, 40 años es de tener pues presidentes 1 o 2 años, ¿no? De tener una inflación prácticamente apocalíptica que generó una de las mayores migraciones a nivel mundial, históricas del pueblo ecuatoriano. La mayoría de ecuatorianos pues sufrió la devaluación de la moneda, tanto así que se dolarizó la economía, ¿no? Hoy día tú vas a Ecuador y pues todo es en dólares, ¿no? Nadie puede, ese fracaso social, ese fracaso del Estado, de los gobiernos de derecha, ha generado pues que más o menos en 50 años no se puede hacer nada para poder corregir los abusos, los excesos, los vicios del gobierno, del Estado, que han generado un caos pues, que en los últimos años ha tratado de revertir. Y entonces tienes pues estas demandas sociales, producto también del auge de la economía ecuatoriana, y bueno, Lasso, que es el último presidente electo, que le ha ganado pues a la opción al sucesor de Correa, bueno, él viene de las tiendas de derecha, ¿no? O sea, viene del círculo de los banqueros, viene del círculo de aquellos empresarios que quieren pues volver un poco a retomar el poder, ¿no? O sea, esa nostalgia les está jugando a los ecuatorianos una suerte de revueltas, ¿no? Revueltas a nivel nacional y que están terminando lamentablemente en muertos. La represión es dura, el gobierno no habla, la prensa calla, y entonces nosotros en la prensa alternativa que estamos haciendo hoy en día, la estamos tratando de sacar. Yo te felicito, Vania, porque es necesario comentar estas cosas. Lo que la prensa calla, tiene que el pueblo, las redes, sacarlo a relucir. Exacto. Bueno, como Guillermo Lasso está expresando, no hay razón que justifique la violencia. Pero, presidente Guillermo, si usted no hace nada, si ven que hay meses de diálogo, que los indígenas están tratando de entablar una conversación y aún no hay resultados, ¿qué esperan más que hagan? Fuera de eso hemos podido ver un montón de videos donde siempre, como siempre la prensa, que no solo hay en Perú, esa prensa basura que está a nivel Latinoamérica, porque es una mafia realmente, siempre beneficia ese pequeño sector, diciendo que la policía es la agredida, que pobrecita la policía, que ellos no tienen la culpa. Pues por favor, creo que eso ya nadie lo cree. Hemos visto videos de la misma población de Ecuador que se ha visto reprimida con palos, con golpes, con bombas, les cierran un camino, les cierran el otro, ya ni siquiera pueden protestar de manera armoniosa y tranquila porque no les dan la opción de hacerlo. Literalmente no están permitiendo que se acerque la población. Y la única manera de hacer para que alguien te escuche es que grites. Mientras, y no debería ser así. La verdad que no debería ser así, todo debería ser de manera hablada o de manera pacífica, pero si ya no hay solución, pues no queda otra que Latinoamérica se levante, Latinoamérica grite, Latinoamérica se exprese, y en fin. Bueno, otra noticia que también, no sé si te ha llegado en los comunicados, si te llegó algunos avisos, que va a haber una movilización general, si no me equivoco, el 24 y 25, pero va a ser por los agricultores, ganaderos, que están viniendo justamente a protestar por todo lo que está pasando actualmente en el Perú. Y el 27 que también va a haber una marcha nacional. O sea, se vienen muchos acontecimientos necesarios que la población necesita despertar, necesita levantarse. Está bien que el apoyo se dé mediante redes, pero también el apoyo se debe ver en las calles, en especial a la juventud. No es posible que los abanderados de esto no sea la juventud. Tanto tiempo han peleado nuestros padres, nuestros abuelos, para que nosotros no hagamos nada actualmente. Ya es hora, ya es el momento de que te des cuenta, que nos demos cuenta nosotros como jóvenes y salgamos a las calles a pelear y a protestar por nuestros derechos que nos corresponden. Luis. Sí, lo que estamos viendo ahora, este 27 y 28, es el paro nacional agrario que se viene por la subida de los precios de fertilizantes, ¿no? Lamentablemente el gobierno no está afrontando como se preveía esta reforma agraria en medio de una crisis alimentaria mundial. Lo que estamos viendo es lo que está pasando también en muchos países, ¿no? Que tomen las calles los hermanos peruanos de las provincias, de las regiones, que vengan en marcha de sacrificio a Lima, es una muestra de que estamos teniendo
un duro golpe a nuestra economía nacional, sobre todo en el sector agrario, un sector que definitivamente le ha dado mucho ingresos económicos a los grandes exportadores. O sea, estamos hablando de que Perú es uno de los 20 productores a nivel mundial de lo que es alimentos, producción de papa, producción de verduras. O sea, estamos alimentando prácticamente al mundo, ¿no? Y hoy en día, en esta crisis, no tenemos cómo sustentar el mercado nacional, no tenemos cómo sustentar la mesa de nuestros peruanos, nuestros hermanos, que están viendo cómo se pueden quedar sin la posibilidad de, en los próximos meses, de quedarse sin los alimentos necesarios, ¿no? O sea, esto es por falta de planificación, esto es por no pensar un proyecto de nación. Y definitivamente tenemos que nosotros hacer eco pues, de lo que está pasando. No solamente es el gobierno actual, ¿no? O sea, no solamente Pedro Castillo y el Partido Perú Libre ha ingresado pues diciendo, oye, se viene la guerra y nosotros vamos a hacer esto y el otro, ¿no? O sea, nadie esperaba que esto sucediera a nivel internacional. Este sacudón a través de todos los países del mundo está generando pues diferentes formas de crisis, ¿no? En Ecuador, los campesinos, las comunidades han ido y están marchando a la capital. ¿Y qué es lo que ha dicho Lazo? Lazo dice que va a proteger la capital, ¿no? O sea, se va a cerrar, ¿no? Se va a cerrar un buque. ¿Qué pasa si mañana llegan los hermanos de Huancavelica? ¿Qué pasa si mañana llegan los hermanos de Cajamarca? ¿Qué pasa si las rondas campesinas llegan? ¿Qué pasa si los campesinos? ¿Qué pasa si los transportistas, ¿no? Nuevamente declararán ¿no? un estado de emergencia, ¿no? Por las crisis sanitarias. Creo que ya no se puede, ¿no? En todo caso, es importante que nosotros concienticemos y salgamos, porque estas marchas, estas protestas, no son producto, pues, de un golpe de Estado organizado, sino es producto también de la efervescencia social. O sea, la protesta social es algo que es constitucional, ¿no? Es un derecho. Si no hubiese esto, si no tuviéramos esta garantía constitucional de expresarnos, tampoco habría un gobierno, ¿no? O sea, este gobierno que ha llegado es producto de que la gente salía pues espontáneamente, ¿no? Y por eso, naturalmente, ojalá el presidente Pedro Castillo en estas manifestaciones del 27 y 28 haga respetar, la policía no reprima, que el Ministerio del Interior garantice la integridad de todos los peruanos que salimos a las calles y que lo debemos hacer, ¿no? Que lo debemos hacer a un mes del 28 de julio. No esperemos todavía una fecha cívica, ¿no? Una fecha nacional, ¿no? Donde debemos expresar todo nuestro arraigo patriótico. No debemos esperar ese día, ¿no? Salgamos y hagamos y compartamos con los hermanos de todo el Perú, de todas las sangres, cuál es el sentir, ¿no? Y de ahí en adelante hagamos llamarnos peruanos, ¿no? Bueno, sí, creo que otra noticia también importante de saber es que actualmente nuestro presidente está en un proceso. El presidente del Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes 17 de junio a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado como parte de la investigación preliminar de un presunto caso de corrupción en su gobierno. El caso está relacionado con el supuesto cobro de dinero por obras adjudicadas de forma irregular a algunos empresarios a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Realmente se le termina un proceso, se abre otro, no lo dejan trabajar, si no es eso es otra cosa. El presidente Castillo debería estar concentrado en hacer un cambio en el país, pero lamentablemente, como hemos podido ver, no puede haber muchos cambios porque no lo están dejando trabajar. Y es por eso que a los presidentes se le da la inmunidad parlamentaria, pero actualmente vemos que no se está viendo, no se está respetando. Para esto ya parece una dictadura, ¿no? Pero de la cabeza del Congreso, de la cabeza de Alba, por ahí. Luis. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Justo un poco para ya cerrar esta sección, hace unos días se reunió el Pleno del Congreso, mientras todos dormíamos, y aprobaron, pues, entre otras cosas, ¿no? El tema de la vuelta a las universidades para la presencialidad, el tema de las ollas comunes. Han aprobado a medianoche, otra vez el Congreso ha aprobado la lista a los posibles candidatos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, se burlan, ¿no? Se burlan, ya no les importa lo que diga la gente, ¿no?
O sea, prácticamente quieren poner al TC, quieren poner la Defensoría del Pueblo, quieren poner pues la Procuraduría, quieren poner todo, ¿no? O sea, no se pasen, pues ya dejen gobernar, ¿no? O sea, si no pueden vacar al presidente, tratan de copar todos los poderes autónomos, ¿no? O sea, ni siquiera pues, son poderes pues, del Estado, no son por constitución, la constitución de ellos, ¿no? El fujimorismo, son poderes que se han creado para darle un equilibrio, ¿no? Para darle un nivel de fiscalización y de supervisión pues, a las actuaciones del Estado, ¿no? Entonces, por favor, ya, Congreso, señora María Carmen Alba, pare ya, pare ya. Y sin más, ya cambiando de tema, dejándonos de estas cosas que nos incomodan a veces, pero es necesario decirlas, queremos presentar a nuestro invitado de hoy, compañero César Ames, antropólogo y artista visual. Nos va a hablar de arte y política. Bienvenido, César. Buenas Bienvenido, noches. César. Gracias por Bien. compartir aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación ante todo y saludo las noticias y lo que están en realidad realizando para todos los jóvenes, ¿no? Información completa de lo que está pasando en nuestro país. Listo. Bueno, entonces creo que vamos a empezar con las preguntas porque es lo que el público está muy interesado en saber. ¿Cómo se puede relacionar el arte con la política? Bueno, ¿qué experiencias te traen en el hacer política con el arte en esta era del neoliberalismo? Bueno, primero, como ustedes ya saben, yo soy artista visual y también antropólogo, en este caso antropólogo por la Universidad de San Marcos. Y previo a la experiencia del trabajo, el ejercicio artístico que vengo realizando ya de hace años, me he formado como antropólogo, ¿no? Y dentro de la Decana de América, que es un espacio no solamente formativo, ¿no? O académico, sino que entendemos la academia también bastante relacionada con las actividades políticas y lo que pasa en nuestro país. Por ende, todo ejercicio que hemos realizado desde la investigación, desde la academia, ha estado ligado bastante con los acontecimientos políticos, en este caso desde nuestra universidad. Como ustedes sabrán, San Marcos fue una universidad intervenida, como otras universidades acá en distintas regiones del Perú, y bueno, muchas de las ocasiones que ha habido toda esta política no liberal de querer privatizar también, o formas regulares o de manera gradual de privatizar nuestra universidad, que es un acceso público. Nosotros como estudiantes, en esta etapa sobre todo universitaria, nos hemos organizado, hemos llamado a más estudiantes, hemos conversado con profesores, realizado conversatorios, realizado investigaciones sobre lo que fue la reforma universitaria, en general solamente con la idea de seguir ejerciendo los derechos que como estudiantes ya lo hemos ganado y venir por otros derechos, ¿no? Hacer otras propuestas, en este caso también de reforma universitaria en general. Todo eso es una actividad no solamente de índole académico, sino que ha sido una actividad forjada en las aulas universitarias, en coordinación con otras universidades a nivel del país, y siempre hemos estado prestos a manifestarnos, ¿no? Quien le habla ha sido en esa época dirigente, secretario general del Centro Federado de Sociales, en este caso en mi facultad, yo soy de la Facultad de Sociales, y con distintas organizaciones, no solamente estudiantiles, sino que además hemos creído y creemos hasta ahora, ¿no?, que la única forma de poder resolver todas esas problemáticas ha sido también aunándonos con otros gremios, más allá de la universidad, es decir, con sindicatos, es decir, con organizaciones, colectivos, autoorganizados en los barrios, haciendo un trabajo también territorial desde los barrios y desde la universidad, ¿no? Y es a partir de ahí donde siempre ha habido iniciativas artísticas ligadas al arte, ¿no?, para hacer visible lo que está pasando en la universidad, en el país, y venir relacionándolo constantemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todas estas lógicas neoliberal, de toda esta lógica en la cual se viene no solamente privatizando la educación y en las distintas carreras, disciplinas que nos formamos como profesionales, se viene también reduciendo, es decir, hay toda una red que concentra quiénes son los posibles sujetos
que pueden acceder a tal tipo de trabajo y quienes no, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de profesionales, en este caso, que se han dedicado a otras actividades. En este caso pasa lo mismo con el mundo artístico, ¿no? El espacio del arte es un espacio, en mi caso, desde el trabajo de arte contemporáneo, donde siempre venimos ejercitando esta problemática, esta discusión, sobre todo con otros artistas también y con otros compañeros de César, otras pero disciplinas, para hablar un poco disculpa. de lo que es el arte en nuestro país y cómo vincularlo con lo que está pasando, ¿no? Cómo poder no solamente de manera ilustrativa o de manera propagandística, ¿no? César, Sino también... ¿tú crees que sea el sistema? ¿Tú crees que el sistema tiene mucho que ver con lo que están viviendo ahora? Ese tipo de diáspora, ese tipo de un poco la exclusión, ¿no? De lo que significa, o sea, hacer arte desde la carrera, ¿no? Claro, Superior. de hecho, por ejemplo, desde el propio sistema o desde el Estado, por ejemplo, hace poco se acaba, bueno, de discutir un documento importante que es el PNC, que es la Política Nacional de Cultura, que engloba no solamente el tema de un artista visual, sino de infinidad de formas de expresarse artísticamente en distintas áreas, el teatro, el propio cine, todos los temas audiovisuales en general, y que lo que venimos encontrando en este documento es una gran contradicción, ¿no? Entre los objetivos, por ejemplo, y los indicadores. Los objetivos, si bien es cierto, es como democratizar y hacer que las familias de nuestro país accedan a distintas formas de arte, lamentablemente ese porcentaje de familias que puedan acceder está más ligado a lo que se entiende el arte por el tema de lo que es el entretenimiento, ¿no? Y los objetivos, por ejemplo, básicamente menciono esta contradicción entre objetivos e indicadores porque porque obedece a toda una lógica justamente neoliberal, ¿no? Del consumidor, ¿no? Ya no solamente ves el arte como un objeto, una mercancía de consumo rápido, y no ves un espacio donde tú puedas también indagar, generar discusión, generar discusión en las familias, en distintas edades, ya sean niños o padres de familia en general, para tú y para en general el espectador sobre todo, esté constantemente en esta lógica de cuestionar lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Si no es una forma de hacer arte de manera inmediata, muy rápida, muy fugaz, y hace lo que ocasiona justamente bajo estas lógicas del consumidor y de la lógica bastante neoliberal, es que se entienda el arte y que no cumpla sobre todo con los objetivos prioritarios que tienen. Ellos tienen como un objetivo prioritario que es fortalecer la diversidad cultural, incrementar la participación también de expresiones artísticas, culturales, entre otras, y fortalecer el desarrollo sostenible de las artes y sobre todo ligar a las industrias culturales, pero eso no se va a poder lograr si es que sigue obedeciendo justamente a lo que mencionabas, ¿no? Con esta lógica del sistema, que es básicamente esta lógica neoliberal, que básicamente esta lógica, esta economía ideológica ya formada desde el Estado desde décadas atrás, y que hago referencia justo a lo que manifestaba este tema de arte y la política y cómo entendemos la universidad, ¿no? Con esta lógica que se implementó en los 90 con el fujimorismo exactamente, no solamente se implementó en la educación, en las carreras profesionales, sino en todo el tema artístico, ¿no? Yo, si bien es cierto, soy antropólogo, yo gané una beca en una escuela de arte privada, estando en la carrera de antropología, y es más, dentro de esta escuela de arte, que es Corriente Alterna, las lógicas cooperaban, si bien es cierto, había una investigación en la plana docente que justamente nos impulsaban a investigar, tenían contradicciones mientras que los docentes y la lógica de los docentes era que los estudiantes investiguen, ¿no? Por su propia cuenta, que opinen sobre su país y que a partir de esas opiniones trabajen o exploren artísticamente sus propios proyectos. Las otras lógicas de los dueños de estos espacios privados que generaban, que enseñan arte y eran banqueros y ligados a la lógica pues, del fujimorismo, por ejemplo. Por eso es que en el momento que yo estudié expulsaron a todos los estudiantes, a todos los profesores, cuando se manifestaron, por ejemplo, en contra de lo que era el indulto en esa época, en esos años, ¿no? Entonces, vemos acá en este caso como una lógica de que los docentes con buena voluntad querían implementar en que los estudiantes investiguen, tengan una opinión crítica, pero las otras lógicas que son los dueños finalmente, que son los que
pues daban los sueldos a estos docentes, ya en otra lógica bastante mercantil, ¿no? Ligados en este Claro. caso a esta época al fujimorismo, ¿no? Y Claro, piensa, y el apéndice político, o mejor dicho, lo que genera pues, una norma, una ley que favorece esas situaciones, esas condiciones, es la falta de una autonomía universitaria, ¿no? claro, Y en eso, este, pues, también se aplica, no necesariamente tiene que ser pues al tema de los claustros, ¿no? Sino al tema también de la currícula, ¿no? Y sí, de la exacto. cátedra, por supuesto, ¿no? O sea, afecta, ¿no? Definitivamente ha sido un antes y un después, no sé si tú me podrás confirmar o estar de acuerdo, pero ha sido un antes y un después de la nueva ley universitaria, ¿no? Sí, de todas maneras, muchos estudiantes igual lograron participar en todo este tema de la ley universitaria, pero la participación era lamentablemente un poco marginal, es decir, no había una decisión, no había diálogos de mesa con los propios estudiantes, y sobre todo con los gremios representativos, ¿no? Entonces, si bien ha sido mejor en alguna manera que tener a una ANR en este caso, que por ejemplo nosotros justamente como universitarios en esa época tomamos la universidad justamente porque veíamos que el rector y en general hacían con la universidad lo que querían, y no se incrementaba investigaciones o no se implementaba las nuevas tecnologías ni para mi facultad ni para la facultad de ingenierías, ¿no? En este caso mi facultad como sociales ajenos, entre comillas, a las ciencias, las ingenierías no tenían por qué implementar nada, es lo que creían, ¿no? En realidad en otros países de Latinoamérica pues se implementan también nuevas tecnologías para los estudiantes de nuestra facultad, pero imagínense en los casos de, no sé, más de las ciencias naturales, ¿no? Que tampoco tenían artefactos totalmente obsoletos. Entonces, todo ese tipo de cosas y nosotros como estudiantes al margen de eso, sin poder formular una nueva propuesta, sobre todo también hay un poco ahí también de crítica a lo que pasaba en ese contexto, a cómo se implementaba también desde el Estado y la relación indistinta que tenía con el rector en este caso, pero también a una autocrítica como nosotros como estudiantes, ¿no? Porque finalmente somos nosotros los protagonistas de quienes podemos hacer posible de que toda reforma dé un avance, ¿no? Más allá de solamente tener un documento de propuesta, las reformas o los cambios que se han venido haciendo a lo largo de nuestra historia ha sido porque nos hemos organizado, ¿no? Porque en distintos gremios, en distintos puntos, con sus distintos puntos de agenda, se han tenido que organizar, han tenido que establecer puntos en común y finalmente han logrado los objetivos más concretos que han querido, ¿no? Y eso es un poco también lo que venimos trabajando desde el arte un poco de manera más independiente, tal vez con centros culturales, ligados un poco más a espacios independientes, porque también sabemos de que el mapeo en las artes contemporáneas, y en general para cualquier artista, está bastante dividido en segmentos pues, de clase, ¿no? Es decir, las galerías trabajan con distintos tipos de artistas, las galerías privadas me refiero, y muchos en general artistas que recién egresan de Bellas Artes o de Católica o algunas otras escuelas también en distintas regiones del país, tienen que verse básicamente un tema de autogestión, ¿no? Mostrar sus propios trabajos, sus propias propuestas en plataformas independientes, en las redes sociales en general, ¿no? Por eso también hay como finalmente una red que mencionaba al principio que termina ocupando todo un espacio y desplazando en general a nuevos artistas emergentes con distintas propuestas, ¿no? En este caso, sobre todo más con un término político, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes me mencionaban qué vínculo puede haber entre arte y política, el trabajo que yo hago y compañeros míos, compañeras, está ligado bastante a métodos de investigación que hemos aprendido en nuestra disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Las entrevistas que realizamos, el mapeo de lugares, de territorios. Tratamos de involucrarnos, más allá de solamente tomar una imagen como postal, ver en realidad cuál es la agenda pertinente que nosotros estamos trabajando, quiénes son los personajes, Sí, cuánto de nosotros César, un tenemos. momento, bueno, necesito que sea importante, creo que es para nosotros, como también para los que están viendo, el que estás que lo hablas y sí te entendemos, pero sería bonito también el que podamos ver lo que haces, el arte que manifiestas. Tal vez puedan pasar una pintura de lo que César Ames como autor puede hacer. Vamos a ver. ¡Wow! Hace tiempo. Es totalmente maravilloso. Sí, explícanos un poquito de qué se trata esa pintura. Ah, ya, esta es una pintura de hace muchos años en realidad.
Sí, no sabía que lo habían sacado. Ya, mira. Te hemos Claro, estudiado, te hemos estudiado. y claro, este trabajo lo hice hace muchos años. Mi trabajo siempre ha estado, un trabajo, en los inicios estaba ligado al tema de memoria. Esta es una reinterpretación de un fotógrafo, en realidad. Esta es una reinterpretación, quiere decir que, bueno, yo en base a una fotografía, en este caso ha sido una fotografía en blanco y negro sobre los casos de desapariciones, en este caso en distintos lados de Latinoamérica. Este caso es una madre de Guatemala, ¿no? Y tiene, claro, bajo las manos el retrato, ¿no? El retrato bueno, de su hijo, en este caso, que no encuentra justamente justicia hasta la actualidad, ¿no? Y es un caso que me movió bastante, sobre todo en los primeros años de estudio, en este caso de arte, porque era un caso que yo había escuchado de manera personal por familiares, ¿no? Como abuelos, tíos, ¿no? Que mi familia, por parte materna, mi abuela es de Ayacucho, de San Miguel, entonces tenían varios relatos sobre algunos primos, sobrinos que no sabían, que no estaban, no eran como relatos familiares que lo escuchaba de adolescente y que no entendía bien, ¿no? Entonces ya más adelante fui escuchando, investigando de que estos casos no eran ajenos, no solamente habían pasado en mi país, en Ayacucho es una de las regiones más azotadas por estos temas, sino que en toda Latinoamérica, ¿no? Y que justamente uno de los planes que se hacía en Latinoamérica era que aquel que tiene un pensamiento crítico, un juicio para dar otra propuesta y que está, pues, muchas veces en contra de lo que se hace en cada país, es visto así, ¿no? Es visto de esta manera, en muchos casos desaparecido. Te entendemos, pero bueno, hay otra imagen que fue, particularmente a mí me llamó más la atención. No sé si puedan poner la imagen. Julio, tenemos dos imágenes que nos gustaron bastante. Julio, Creo que tienen que enfocarlo a Julio. ¿Dónde está Julio? tenemos problemas con el equipo Está técnico. durmiendo Julio. Justo la imagen que yo quería que pongan. Ya, ahí Ahí, está, ahí está. está. Ah, Me ya. encanta, es wow. Ay, bueno, esta es una imagen reciente. Estoy haciendo una serie en realidad de estos trabajos. Yo he vivido todo el tiempo de mi infancia en dos distritos, que es La Victoria y Cercado de Lima. Tengo familias que son de Barrios Altos, tíos, primos, ¿no? De ahí he ido a Barrios Altos muchas veces, sobre todo a jugar con mis primos de niños. Y en realidad representar estos paisajes para mí es como representar las memorias que yo tengo en donde he crecido y ligarlo un poco con qué se hacía en esos lugares, ¿no? ¿Qué distrito es, César? ¿El de la imagen qué distrito Es, es? es Barrios Altos. Es cercado de Lima, Barrios Altos. Ajá, es cercado de Lima, Barrios Altos. Está cerca a la espalda, 2 cuadras de lo que es en San Marcos, la Facultad de Medicina, ¿no? La Facultad de Medicina, el área de medicina a la espalda, básicamente, está Barrios Altos, está Es Grau, ¿no? Por y Grau. la idea de este paisaje era retratar un poco también la música popular, ¿no? La música popular Claro. afroperuana que se hace en estos lugares. Por eso hay una frase ahí de Pinglo sobre lo que es la sangre roja que él contiene también y que él lleva, y que es una frase en realidad del plebeyo, me parece, y que conjuga un poco, porque este trabajo fue, y bueno, ahora es parte de la recopilación de trabajos que tiene Susana Vaca. Por el día del cumpleaños de Susana Vaca, le entregué este trabajo y bueno, era también un poco revisar la historia familiar. Susana Vaca, su madre es de Barrios Altos, muy cerca de las 5 esquinas, y era pues rememorar un poco estas memorias de lo que se hacía en estos barrios, de cómo los barrios populares también van creando sus propias artes Claro, ajenas. pero en realidad así es casi todas las calles de Lima, o sea, de la verdadera población de la que está ahí, sus casas son así, viven Exacto. en quintas, sus casas están muy deterioradas y creo que ahí lo podemos observar en una imagen que no solamente va para un sector, sino en general. Y justamente con esta imagen quiero ir a una pregunta. Y ¿Cómo dime, la mercantilización y apropiación del arte por las empresas
impacta en la producción del arte popular en Lima Metropolitana, del arte popular como el tuyo, por ejemplo? Yo vivía Bueno, así en de este cerca. caso es una pregunta muy importante porque casi el tema artístico es un poco a veces de los gustos también del propio espectador y del propio cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco yo fui a comprar un mueble, creo, ¿no? Para mi taller y todo, y me encontré dentro de esta búsqueda de muebles estos supermercados una obra, o sea, un trabajo que parecía que fuera una pintura, ¿no? Una pintura, ¿no? Entonces me dio curiosidad, fui a revisar y en realidad era como una especie de impresión con textura de pintura, de un bodegón y de otros paisajes, ¿no? Muy, muy de postal, muy bonitas, por así decirlo, pero era como una serie de copias, una serie totalmente de copias de paisajes de otros países, de otros lados, como si fuera una pintura, con texturas y todo. Y dije, wow, o sea, el nivel de que las familias quieren tener algo que embellecer su espacio, sus propios hogares, les ha llegado a que sea también estos espacios familiares de clases populares, toda una oferta para ellos, ¿no? Que crean estos tipos de trabajos muy en serie, que no son pinturas, que no son trabajos plásticos, sino simplemente son como impresiones con textura que simulan como si fueran una pintura y finalmente está como, no sé, o sea, 10 veces, o sea, están muy baratos, ¿no? Obviamente porque lo hacen en series, lo reproducen, copias por millones, ¿no? Entonces, me di cuenta de que muchas de las familias, pues, también de sectores populares, acceden a esto porque, claro, se ve bonito y es bien barato. Y no hay por otro lado como esa preocupación también en las propias familias de poder ver algo que les guste, sí, como su propio espacio, como su propio barrio de donde ellos son, de donde somos, y que lo pueda ver y que lo pueda mirar también como un trabajo artístico que se ha hecho de maneras con un concepto detrás, con un contexto de fondo, con una investigación sobre el espacio, con algo que contar y decir, ¿no? Entonces, ese es un poco también, solamente es un caso de un ejemplo de cómo se ha mercantilizado totalmente este tipo de trabajos artísticos y cómo muchos en realidad de los artistas tenemos que pues hacer una u otra serie de tipos de trabajos para generar también, porque nosotros finalmente vivimos de esto, ¿no? No es solamente para embellecer o para un trabajo de decoración, sino en realidad ese trabajo que pueden agradarle a estas familias también tiene un concepto, ¿no? Y es interesante porque hace poco la municipalidad organizó una visita a mi taller y vinieron muchas gentes, ¿no? De todas las edades, jóvenes, 18, 20 años, pero también vinieron personas 40, 50 años, ¿no? Entonces, ¿Dónde queda tu taller, César? mi taller está en el centro de Lima, está justo está justo a una cuadra del Jurado Nacional de Elecciones, está al frente del Parque de la Democracia, el ex banco dinamitado por el Fujimorismo. Ahí está mi taller. Vinieron acá los estudiantes y iban preguntando por uno, por otro. Entonces yo veía las inquietudes de que, claro, les gusta el trabajo porque les agrada lo que ven, pero más allá de eso, ellos tenían el interés de saber qué era lo que podían comprar o no, ¿no? O sea, de qué se trata, por qué has pintado esto, y es una lógica que no se va a encontrar nunca en algo, en una empresa que ha mercantilizado totalmente este tipo de trabajos y que lo ve solamente como algo decorativo y que lo produce en serie y que finalmente pues es muy barato en relación a todos los distintos artistas que vienen produciendo, ¿no? No hay nada que preguntar en esas obras, ¿no? No hay nada Exacto. que sentir, no hay nada que manifestar, ¿no? O sea, un poco que si al artista no se le pregunta por su obra, en realidad no está transmitiendo, ¿no? Su vena artística. Y bueno, pues la verdad es que debe haber una cantidad enorme de artistas que hoy en día están tratando de llevar su arte a las masas, ¿no? Al público en general. ¿Cómo se están organizando actualmente en Sí, Lima? bueno, en mi caso, coordinando con algunos, de todo un poco, no es más interdisciplinario. Estoy coordinado con amigos que son de mi facultad, ya egresados, y que se dedican un poco a la antropología visual en este caso, que es el análisis no solamente de una pintura, sino en general de todas las imágenes. Son como estudian las imágenes y a partir de cómo estas imágenes
qué es lo que representan, cómo las historias familiares también de estas imágenes que representan algo podemos encontrar en nosotros mismos, en nuestras propias familias en general. Y venimos pues organizándonos en mi taller, por ejemplo, hacemos debates, en días particulares nos organizamos para formar talleres también a niños de acá del barrio, la comunidad. Una de las cosas más, o sea, de ahora de las cosas más potentes tal vez que estoy como explorando también, es organizar talleres comunitarios dirigidos a niños. Es bastante interesante que los niños, sobre todo ya de muy temprana edad, empiecen a representar también lo que ellos ven en su propio espacio, ¿no? Hace poco hice un taller en Independencia, y los niños que iban representando de manera fantástica con sus personajes, dinosaurios, dibujos animados que ellos ven en este contexto, lo iban representando en un paisaje, por ejemplo, que ellos veían al frente de su casa, ¿no? En la panadería, que había al frente de su casa. La idea es como generar que lo fantástico que ellos puedan ver o la imaginación sobre las cosas que ellos interpretan, las hagan en un espacio en el cual ellos también se sientan seguros, ¿no? Y en este caso era su propio barrio o su propio hogar en estos casos que veían representados. Entonces, una de las formas más potentes, por ejemplo, más allá de hacer acciones concretas que lo hemos hecho, por ejemplo, en distintas marchas o actividades o sobre los sucesos políticos que pasan en nuestro país, es trabajando también poco a poco, de granito en granito, con menores, ¿no? Con niños, con niñas, que tengan toda esta intención de poder participar, de poder representarse ellos mismos, de cómo se ven, de entender de que no existe el color piel, por ejemplo, sino descubrir sus propios colores de ellos y lograrlo en una paleta de colores, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Cuando yo veía de que yo combinaba un color, un niño me decía, ese es color piel, ¿no? Y en realidad era cualquier color menos la piel a la cual todos los niños y yo nos veíamos representados en ese color que yo había combinado en ese momento, ¿no? Entonces yo le iba explicando de que el color piel en realidad está más ligado al color que nosotros nos vemos representados en el espejo, ¿no? Es un poco de generar también esta identidad con lo que vemos, ¿no? Entonces es bastante interesante porque ellos descubren de manera lúdica todo esto y hay muchas formas de dar todo esto que no se da en los colegios, que no es parte de la currícula de un espacio como el colegio. Y además siendo toda vez que en el colegio hay un solo color para la piel, ¿no? Exacto. Que es bastante hegemónico y que es bastante, que me obedece a lo que decía Baña al principio, ¿no? Esta lógica neoliberal, esta racionalidad blanca que no solamente es económica, ¿no? Sino que también es social, que también es, o sea, la propia lógica del capital no solamente genera deudas o empobrecimiento, precariedad, sino te genera pues, déficit en temas de salud mental, por ejemplo. Entonces, claro, toda esa infinidad de cosas, de este cuestionamiento, lo que son los colores pieles, este cuestionamiento, en realidad el sujeto blanco era bastante inculcado en este tipo de trabajo lúdico, explorativo, con niños jugando con colores, por ejemplo, en Independencia, ¿no? Entonces, eso estamos tratando de replicar con otros compañeros, en alianza con compañeras también, y ahora lo estoy realizando con algunos pequeños niños también acá en mi taller en el centro de Lima, y la idea es seguir avanzando, ¿no? En esto, ver otros espacios, seguir proyectándonos también en cuántos lugares podemos hacer esto, ¿no? Claro, justamente hablando de ese tema, ¿cómo se está organizando actualmente los sujetos sociales en el ámbito del arte popular? Háblanos un poquito de las organizaciones sociales, civiles, etcétera, que puedan estar implementando esta manera de poder expresar la política, pero a través del arte. Claro, en realidad, de hecho hay muchas organizaciones, cada quien en su espacio, está haciendo trabajo de hormiga, pero desde mi experiencia estaba un poco más ligado a la enseñanza y un poco al trabajo comunitario, en este caso en mi universidad y en otras universidades del país, ha sido sobre todo con muralistas, ¿no? Como muralistas comunitarios tratamos de organizarnos con barrios, con distritos, con universidades para ver una problemática, hacer un debate con ellos mismos, con los mismos sujetos a la cual estamos en este caso representando, o en este caso ellos mismos también se están representando, para generar todo un diálogo
Y a partir de ahí empezar a trabajar con bocetos, con ideas, con palabras, con frases. Creo que la idea en este caso de organización social, sobre todo en el arte a la cual yo he estado más involucrado, es al arte, al mural comunitario. El muralismo comunitario ha sido para mí una experiencia bastante importante a lo largo de mi carrera porque ha ayudado a que no solamente me vea a mí, a mi espacio universitario o donde yo aprendí a estudiar arte, sino me lié no solamente con artistas que han salido de una academia, sino artistas autodidactas, por ejemplo. Hace poco fui a Cañete y vi un boceto, un dibujo, en realidad, de una representación afroperuana típica en Cañete, y pregunté, ¿no? Empecé a preguntar de quién era el dibujo, y había sido un adulto mayor ya que dibujaba y hacía representaciones de lo que él veía en su ciudad, ¿no? Entonces se dedicaba básicamente a eso, y eso era un poco lo importante, es lo que le decía, ¿no? Ligarnos a otros artistas también autodidactas, que en realidad a diferencia de nosotros que hemos tenido una escuela, ellos han hecho arte básicamente bastante empírica, y sin embargo, a pesar de que no tienen una escuela, tienen toda una proyección de lo que ven y de lo que van viviendo, ¿no? Y tienen una representación bastante interesante y original, sobre todo este caso de lo que menciono, ¿no? Hemos quedado como en visitas próximas para ver todo este tipo de trabajos que hacen artistas populares, artistas autodidactas, adultos mayores. ¿Hay jóvenes? ¿Hay jóvenes? ¿Hay jóvenes? De hecho, o sea, los jóvenes de hecho son muy interesados en todo esto, pero mi idea era un poco ligar esto otro, ¿no? Otro de estos adultos mayores que es más, asumen que no hacen arte. Muchos artistas autodidactas mayores están ligados o los ligan a la artesanía, ¿no? Cuando en realidad es un debate bastante ya viejo y antiguo, pero son artistas igual que nosotros, que pueden hacer arte totalmente contemporáneo con distintas manifestaciones, pero que por las circunstancias en la cual se encuentra justamente una especie de discriminación de todo lo que son las artes populares, siguen con este tema de la consideración, la diferenciación de lo que es arte. Y hablando justo de eso, de la discriminación, la exclusión un poco de lo que es las artes populares, el acceso, bueno, a un nivel, a un espacio, ¿no? de demostración, de muestra, ¿no? Al público. ¿Los jóvenes tienen esas posibilidades actualmente? ¿Así lo podemos decir? O sea, ¿son excluidos o sí verdaderamente hay una, digámoslo así, un reconocimiento, una valoración a lo que hace la juventud, ¿no? Siendo que todavía no son, pues, profesionales, ¿no? O sea, creo que ser artista, pues, es más un tema de constancia, ¿no? Sí, de hecho, ser arte en el Perú es como, de hecho, es muy alucinante, ¿no? Por todos los desencuentros que constantemente tenemos, y por la infinidad de luchas y las negociaciones también que tenemos que hacer para poder exponer o exhibir nuestro trabajo, ¿no? En realidad no es tan blanco y negro, hay una serie, infinidad de grises que artistas de un lado u otro lado han tenido que realizar para simplemente poder exponer y hacer que su obra, su trabajo se discuta, ¿no? Hay muchos, más allá que un tema de juventudes, porque claro, los jóvenes son finalmente ahora quienes están trabajando y a veces generando ciertas vanguardias, con esos intereses nuevos, de no reproducir discursos o esquemas que ahora ellos mismos cuestionan y que han sido enseñados y que a mí también me enseñaron en general. Pero más allá de los jóvenes, es un tema bastante de qué joven eres, ¿no? Es decir, claro, eres joven, haces tu trabajo, excelente, todo, pero ¿qué tipo de joven eres? O sea, ¿de qué escuela egresaste? Como hace poco el libro que publicaron el IEP, ¿no? ¿De qué colegio eres, no? O sea, ¿de qué escuela de arte eres, no? Es algo básicamente muy parecido a eso, ¿no? Egresaste de acá, de este espacio, o no egresaste, o peor aún, no eres de ninguna escuela, eres autodidacta. Entonces, muchos jóvenes están trabajando, pero uno de los límites que no solamente atraviesa el arte, sino es en general, es el tema bastante de clase, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? O sea, dime de qué escuela de arte eres, en dónde expones, qué galería privada
tiene tu título, tiene tu nombre, y a partir de ahí hablamos y conversamos, ¿no? Ese es básicamente un poco el enfrentamiento que tiene que hacer cualquier joven artista en este país. Y bueno, son límites, ¿no? En muchos de los casos nos hemos tenido, como mencioné hace un momento, desencuentros bastante fuertes, pero eso no impide que sigamos exponiendo en el espacio que nosotros mismos creemos, ¿no? Claro, hay galerías, hay centros culturales, hay lugares más independientes que abren las puertas para exponer estos tipos de trabajos, ¿no? Ligados a la política o al arte que tiene un contenido, donde quiera obviamente discutirse abiertamente lo que es la política, pero también finalmente son nuestros propios espacios, ¿no? Hace un tiempo abrí mi taller y en mi taller expuse, vinieron gente, hablé sobre lo que hago y en general. Entonces, finalmente a los artistas también que están empezando, que están egresando recientemente, o sea, eso es lo que nos vamos a enfrentar constantemente, no hay que desanimarnos, hay que generar nuestros propios espacios para exponer y seguir trabajando, y como mencionabas tú hace un momento, es la disciplina y la constancia, ¿no? En realidad hay que ser bastante mariateguista, ¿no? Como una harta constancia, harta... Claro, César. Bueno, ya lamentablemente tenemos que llegar al final de este en vivo. Esperamos que en un futuro podamos visitarte tu taller y podamos hacerte una entrevista, pero ya más personal, podemos ver tus cuadros y que nos expliques un poquito de cada una de tus obras. ¿Algunas palabras de despedida que quieres dar para las personas que están viendo este en vivo? Bueno, finalmente agradecer por la invitación. Me parece bastante importante el programa de que se ponga en discusión en los jóvenes, sobre todo de qué es el arte y cómo el arte también no es algo decorativo, sino es algo que está vinculado necesariamente a toda actividad política. Y finalmente recoger todo lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que las contradicciones en las lógicas neoliberales siempre le vamos a encontrar, sobre todo en el espectro artístico, pero no hay por qué desanimarse, ¿no? O en todo caso el desánimo va a aparecer, pero podemos contrarrestar, creo, eso, ¿no? Con las propias fuerzas, como espacios independientes, como abren espacios como el de ustedes, por ejemplo, ¿no? Que dan espacios para que artistas jóvenes se pronuncien y se manifiesten, y así seguir reproduciendo esto, ¿no? Estas lógicas, otros espacios que tengan una posición totalmente crítica y que den espacios a artistas jóvenes. Muchas gracias, en realidad, por la entrevista. Luis, no se te escucha nada. Hola, ya, ahora sí. Como dice el gran César Vallejo, toda voz genial viene del pueblo y va hacia él. Muchas gracias, César, y esperamos tener más de tu arte popular, tu arte reivindicativo. Con estos espacios lo que queremos es hacer puentes. Esperamos que podamos multiplicar estas iniciativas que nos has mostrado. Me parece, a mí, yo soy, estoy dentro del rubro de la pedagogía y me parece genial, la verdad que innovadora, ¿no? Con algo pequeñísimo, con un detalle, César, nos has abierto posibilidades. No sé si has visto los comentarios, pero hay un montón de gente que está ahí, que es César, bravo. Tienes hinchada. Es popular. Muy bien. Sí, creo que, mire, nos queda nada más que unos minutos para despedirnos, pero igual ahí están varios compas, varios que te están saludando, César, y sí, y bueno, creo que definitivamente ha tocado el nervio artístico en todos los compas que nos ven. Muchas gracias, César. Vania. Gracias. Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, y nos vemos hasta el día jueves en Conociendo a tu Candidato. Síguenos en Habla Joven. Habla Joven. Hasta luego. Chao, César. Nos vemos a todos. Hasta luego. Un saludo, un abrazo fuerte. Igualmente, Luis Vania.